La nieve caía implacable sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental, un velo blanco y silencioso que cubría la tierra y aislaba el mundo. En medio de la inmensidad helada, una carreta solitaria, tirada por caballos exhaustos que soltaban bocanadas de vapor en el aire gélido, avanzaba con dificultad. Dentro de ella, acurrucada bajo una manta gastada, estaba Isabela. Sus ojos, del color del cielo antes de una tormenta, escudriñaban el paisaje desconocido, una mezcla de miedo y determinación, estampada en su joven rostro. Había dejado atrás una Europa hambrienta y sin promesas, apostando su vida entera a un trozo de papel, un contrato de matrimonio con un hacendado mexicano, un hombre al que nunca había visto, pero cuya firma representaba la única tabla de salvación en un mar de desesperación. El viaje había sido largo y brutal, y el frío que ahora sentía parecía penetrar no solo sus huesos, sino también su alma, cuestionando la sabiduría de su elección. El ranchero que la conducía, un hombre de pocas palabras y rostro curtido por el viento, finalmente detuvo los caballos frente a una modesta cabaña de madera de donde salía un hilo de humo por la chimenea. «Llegamos», murmuró, su voz ronca, casi inaudible contra el aullido del viento. Para Isabela, aquel lugar parecía pequeño, casi perdido en la vastedad blanca, muy diferente de la opulencia que las cartas de su prometido, don Ricardo, describían. Sin embargo, el cansancio era tanto que no cuestionó. «Antes de seguir, detente un momento. Si sientes esa chispa de emoción, si tu corazón ya late con la historia de Isabela, te pido, casi te ruego, que te unas a nuestra familia. Tenemos un sueño, llegar a 1000 almas conectadas por historias como esta. Haz clic en suscribirte ahora mismo y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país tu corazón se une al nuestro. No me dejes solo en este viaje. Tu suscripción es mi esperanza». Apenas reunió sus pocas pertenencias en una maleta gastada y bajó, sintiendo la nieve profunda hundirse bajo sus pies. La puerta de la cabaña se abrió, revelando la silueta de un hombre alto, cuya presencia parecía tan austera como el propio paisaje. Él no sonreía. Sus ojos eran oscuros y profundos, cargados de una tristeza antigua. Alejandro observó a la mujer que el carretero había dejado en su puerta con una expresión de total confusión. No esperaba a nadie, y mucho menos a una extranjera de facciones delicadas, que parecía completamente fuera de lugar en aquel ambiente salvaje. La tormenta empeoraba a cada minuto, y el carretero partió apresuradamente, gritando algo sobre la nevada y la imposibilidad de seguir viaje. Antes de que Alejandro pudiera protestar o entender el equívoco, se encontró solo con la mujer misteriosa. «Soy Isabela», dijo ella, su voz temblando ligeramente, más por el nerviosismo que por el frío. «Vine para la boda». Las palabras flotaron en el aire helado, densas e incomprensibles. Alejandro frunció el ceño. ¿Boda? Era viudo desde hacía 2 años, y la única mujer en su vida era su pequeña hija, Sofía. El dolor por la pérdida de su esposa aún era una herida abierta, y la idea de reemplazarla era un sacrilegio. La tensión dentro de la pequeña cabaña era palpable. El fuego en la chimenea crepitaba, lanzando sombras danzantes en las paredes de madera rústica, pero no lograba calentar el hielo que se había instalado entre ellos. Isabela, al percibir la frialdad en la recepción, sintió un nudo formarse en su garganta. Habría sido engañada. Aquel hombre rudo y silencioso no podía ser el rico hacendado con quien se había carteado. Alejandro, por su parte, estaba perdido en sus propios pensamientos. La mujer era un problema que no sabía cómo resolver. Enviarla de vuelta a la tormenta era una sentencia de muerte, pero acogerla bajo su techo parecía una traición a la memoria de su difunta esposa. Vivía una rutina de soledad y trabajo duro, un ciclo roto solo por la presencia silenciosa de su hija, y la llegada de aquella extraña era una perturbación que amenazaba el frágil equilibrio de su mundo.
Desde un rincón oscuro de la habitación, unos pequeños ojos curiosos observaban la escena. Sofía, una niña de 6 años con el cabello oscuro y enmarañado de su madre, estaba acurrucada cerca de la chimenea. Desde la muerte de su madre, las palabras se habían vuelto escasas para ella. La niña vivía en un mundo de silencio, comunicándose más con miradas que con la voz. La llegada de aquella mujer hermosa, con cabellos claros como el sol que raramente veían en invierno, era el evento más extraordinario que había sucedido en su corta vida. Ella no veía la confusión ni la tensión, veía solo una figura que parecía haber salido de uno de los cuentos de hadas que su madre solía contarle. En su corazón infantil, una semilla de esperanza comenzó a brotar, una esperanza que apenas se atrevía a nombrar, pero que brillaba intensamente en sus ojos oscuros. Isabela, sintiendo el peso de la mirada del hombre sobre sí, intentó explicarse. Mostró el contrato, la firma de don Ricardo, el nombre del rancho que debería ser su destino. Fue entonces cuando Alejandro entendió. «Este es el rancho La Esperanza Perdida», dijo él, su voz grave. «La hacienda de don Ricardo queda al otro lado de la montaña, a un día de viaje. El cochero se equivocó de camino por la nevada». La revelación cayó sobre Isabela como una avalancha. Un error, un simple error la había puesto en esa situación vulnerable. Atrapada en la casa de 1800, un extraño, lejos de su destino y de su prometida seguridad. La desesperación amenazó con apoderarse de ella, pero se la tragó. Le habían enseñado a ser resiliente, a enfrentar las adversidades con la cabeza en alto. Su honor era todo lo que le quedaba, y se aferró a él con todas sus fuerzas. Alejandro, a pesar de su renuencia, sabía lo que el honor dictaba en tierras como aquella. Dejar a una mujer desamparada en la nevada era impensable. «Puede quedarse hasta que pase la tormenta», ofreció, más por obligación que por hospitalidad. «Después yo mismo la llevaré hasta donde don Ricardo». La oferta era justa, pero cada palabra parecía aumentar la distancia entre ellos. Le indicó una pequeña habitación, poco más que un armario con una cama de paja, y se retiró para ocuparse de sus quehaceres, dejándola sola con sus pensamientos y el sonido del viento aullando afuera. Isabela se sentó en el borde de la cama, el cuerpo exhausto, la mente un torbellino. Su futuro, que parecía tan seguro, hacía pocas horas, ahora estaba cubierto por la incertidumbre de la nieve, tan denso e impenetrable como la tormenta que la había aprisionado. La noche cayó rápidamente, envolviendo la cabaña en una oscuridad profunda, rota solo por la luz parpadeante del fuego. Alejandro preparó una sopa rala de frijoles, y los tres comieron en silencio. La comida era simple, pero caliente, y calentó el cuerpo de Isabela, aunque no logró calmar la agitación en su corazón. Observaba a Alejandro y a Sofía. El padre era un hombre de gestos contenidos, pero la manera en que ponía la cuchara en la boca de su hija, el cuidado en su toque, revelaba una profundidad de amor que contrastaba con su apariencia severa. Sofía comía despacio, sus grandes ojos fijos en Isabela, estudiando cada movimiento suyo con una intensidad que era a la vez desconcertante y cautivadora. En aquel silencio, un lenguaje sin palabras comenzaba a formarse, una conexión tenue, tejida en la quietud de la noche. Después de la cena, mientras Alejandro limpiaba los cuencos de madera, Sofía se acercó a Isabela. La niña sostenía una pequeña muñeca de trapo, gastada por el tiempo y el afecto. Sin decir una palabra, le extendió el juguete a Isabela, un gesto de confianza, una ofrenda de paz. Isabela, con el corazón apretado, aceptó la muñeca y le sonrió a la niña. Fue una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. Sofía no le devolvió la sonrisa, pero sus ojos brillaron con una luz que no estaba allí antes. En ese momento, algo cambió. La cabaña, antes fría y hostil, pareció un poco más acogedora. El hombre, antes un extraño amenazador,
Ahora era solo un padre cuidando de su hija, y el error que la había llevado hasta allí comenzó a parecer un poco menos un desastre. La primera noche fue larga. Isabela apenas pudo dormir, escuchando los sonidos desconocidos de la cabaña y el rugido incesante de la tormenta. Pensaba en don Ricardo, el hombre al que estaba prometida. En sus cartas, él hablaba de bailes, vestidos de seda y una vida de confort, una vida que era lo opuesto a aquella cabaña rústica, donde el viento se infiltraba por las rendijas de la madera y el único sonido era el de la supervivencia. Se preguntó si tendría la fuerza para vivir en un lugar tan salvaje. Pero entonces la imagen de los ojos de Sofía vino a su mente. La pureza y la soledad que vio en ellos tocaron una cuerda profunda dentro de sí. Ella también se sentía sola, una pieza desplazada en un juego cuyo tablero no comprendía. Quizás no estaba tan sola como pensaba. A la mañana siguiente, el paisaje era un desierto blanco. La nieve se había acumulado durante la noche, bloqueando la puerta y cubriendo las ventanas. Estaban atrapados. La noticia, que debería haber aumentado la desesperación de Isabela, trajo una extraña sensación de calma. Lo inevitable estaba pospuesto. Su deber para con don Ricardo tendría que esperar. Por ahora, su única realidad era aquella pequeña cabaña y sus dos habitantes silenciosos. Alejandro, con una determinación sombría, pasó la mañana abriendo un camino en la nieve, su fuerza física una prueba de su resiliencia contra la naturaleza implacable. Isabela observaba desde la ventana, admirando la tenacidad de aquel hombre que parecía haber sido esculpido por la propia tierra que habitaba, duro por fuera, pero con una fuerza vital que se negaba a extinguirse. Con el paso del día, Isabela sintió la necesidad de hacerse útil. No estaba acostumbrada a quedarse quieta. En su antigua vida, el trabajo era la única constante. Comenzó a ordenar la cabaña, a barrer el suelo de tierra apisonada, a doblar las mantas. Eran tareas simples, pero que le daban un sentido de propósito. Alejandro la observaba de reojo, desconfiado. No estaba acostumbrado a la presencia de otra mujer en su casa, y mucho menos una que se movía con tanta gracia y eficiencia. El recuerdo de su esposa, que también cuidaba de aquel hogar con amor, surgió dolorosamente en su mente. La presencia de Isabela era un recordatorio constante de su pérdida, pero también, de una forma que no quería admitir, una fuente de calor que hacía mucho no sentía. Sofía, que normalmente pasaba los días en su rincón silencioso, comenzó a seguir a Isabela por la casa como una pequeña sombra. No hablaba, pero su presencia era constante. Isabela, al darse cuenta de la curiosidad de la niña, comenzó a hablarle, contándole historias de su tierra natal, describiendo el mar que Sofía nunca había visto, las ciudades llenas de gente, las comidas diferentes. Hablaba en un tono suave, sin esperar respuesta, simplemente llenando el silencio con el sonido de su voz. Alejandro, que estaba afuera cortando leña, podía oír los murmullos provenientes de dentro de la cabaña. Era un sonido extraño, casi olvidado, el sonido de una voz femenina llenando su casa de vida nuevamente. Y para su sorpresa, no dolía tanto como imaginaba. Fue al final de aquel segundo día, mientras la luz del sol poniente pintaba la nieve con tonos de rosa y naranja, que el punto de inflexión ocurrió. Isabela estaba sentada cerca del fuego, peinando sus largos cabellos rubios con los dedos. Sofía se acercó y con una delicadeza sorprendente tocó uno de los mechones. Isabela se detuvo y miró a la niña. Sofía la miró profundamente a los ojos, y entonces, en un susurro tan bajo que apenas podía oírse por encima del crepitar del fuego, dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Dios finalmente te envió a nosotros», murmuró. La frase, dicha con la fe inquebrantable de una niña, golpeó a Isabela con la fuerza de una revelación. Ya no parecía un error logístico,
parecía un designio. Las palabras de Sofía flotaron en el aire, cargadas de un significado que trascendía la lógica. Para la niña, la llegada de Isabela no era un accidente, sino una respuesta a sus plegarias infantiles. Una madre enviada por los cielos para llenar el vacío dejado por la pérdida. Isabela sintió las lágrimas brotar en sus ojos. Durante toda su vida, se había sentido como una pieza a ser movida, una obligación a ser cumplida. Nadie nunca la había visto como una bendición, como un regalo enviado por Dios. La inocencia y la pureza de aquella declaración sacudieron sus convicciones más profundas. Su promesa a don Ricardo, su búsqueda de seguridad, todo pareció de repente menos importante ante la necesidad desnuda y cruda que vio en los ojos de aquella niña. Estaba allí por error, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba exactamente donde debía estar. Alejandro, que entraba en la cabaña en ese preciso momento, escuchó el susurro de su hija. Se congeló en la puerta, la leña que cargaba olvidada en sus brazos. Oír la voz de Sofía era raro, pero oírla decir algo con tanta emoción era un milagro. Miró a Isabela, a la forma en que ella miraba a su hija, con una ternura que no veía desde que su esposa se había ido. Una grieta apareció en su armadura de dolor y desconfianza. Ahora veía no a una intrusa, sino a una mujer que en menos de 2 días había logrado lo que él no había podido en años: hacer que su hija hablara, hacer que su hija tuviera esperanza. El conflicto en su interior se intensificó. Protegerla era su deber, pero ahora una parte de él quería protegerla no solo de la nevada, sino del destino que la esperaba al otro lado de la montaña. Esa noche, el silencio durante la cena fue diferente. Ya no era un silencio de tensión, sino de contemplación. Había una nueva conciencia entre ellos, un entendimiento tácito de que algo irrevocable había sucedido. Isabela ahora veía a Alejandro no como un obstáculo, sino como un hombre luchando con su propio dolor. Y Alejandro veía a Isabela no como un problema, sino como una posibilidad, una que no se atrevía a nombrar. La cabaña, antes solo un refugio contra la tormenta, comenzaba a transformarse en un hogar improvisado, temporal, pero que contenía más calor humano del que Isabela jamás había conocido, y más vida de la que Alejandro se había permitido sentir en mucho tiempo. La nieve continuaba cayendo afuera, pero dentro de aquellas 4 paredes algo comenzaba a derretirse. Isabela comenzó a permitirse sentir. La obligación que la había guiado a través del océano y por tierras desconocidas todavía pesaba sobre ella, una cadena de honor que la ataba a don Ricardo. Sin embargo, el susurro de Sofía había plantado una semilla de rebelión en su corazón. ¿Y si el destino no fuera una línea recta, sino un camino sinuoso, lleno de desvíos que nos llevan exactamente a donde necesitamos ir? La idea era aterradora y liberadora. Miró a la niña dormida cerca del fuego y al padre que la vigilaba con un amor silencioso y feroz. La vida que la esperaba con don Ricardo prometía riqueza y estatus, pero ¿acaso prometería aquello? Ese sentimiento de pertenencia, de ser necesaria, de ser la respuesta a la plegaria de alguien. La cultura mexicana, con su profunda fe y su fuerte sentido de familia, siempre había sido algo que Isabela solo había leído en libros. Ahora la vivía, veía en la devoción silenciosa de Alejandro, en la fe pura de Sofía, los pilares que sostenían la vida en aquel lugar inhóspito. La familia no era solo sangre, era corazón. La fe no estaba solo en la iglesia, sino en el susurro de una niña que creía en milagros. Comenzó a entender que el honor no se resumía a cumplir un contrato firmado. Quizás el verdadero honor residía en reconocer un llamado del corazón, aunque eso significara desafiar al mundo y las expectativas que éste imponía sobre ella. La lucha interna de Isabela había comenzado, un conflicto entre la promesa que la definía
y el amor que amenazaba con liberarla. El escenario era de una belleza desoladora. Las montañas cubiertas de nieve se extendían hasta donde alcanzaba la vista, brillando bajo la luz pálida del sol. Era un lugar de aislamiento extremo, donde la naturaleza dictaba todas las reglas. Este aislamiento, que al principio la había aterrorizado, ahora se había convertido en un santuario. La nevada que la había aprisionado también la protegía, dándole tiempo. Tiempo para pensar, para sentir, para cuestionar. La cabaña de Alejandro, la esperanza perdida, irónicamente, se había convertido en un lugar de esperanza reencontrada. Un refugio donde una familia rota y una mujer perdida encontraban consuelo la una en la otra, unidas por un error del destino y por el susurro de una niña. El contraste entre la vida que ella estaba experimentando y la que la aguardaba no podía ser mayor. La hacienda de don Ricardo, como él había descrito en sus cartas, era grandiosa, un símbolo de poder y riqueza, pero Isabela comenzaba a sospechar que, como muchas cosas grandiosas, podría ser fría y vacía por dentro. La cabaña de Alejandro era pequeña, rústica, con pocas comodidades materiales. Sin embargo, estaba llena de una riqueza que el dinero no podía comprar: el calor de una chimenea, el olor a pan casero que ella aprendió a hacer, el sonido raro de la risa de Sofía. Estaba atrapada entre dos mundos, dos versiones de su futuro, y la elección parecía cada vez más imposible. Alejandro, por su parte, luchaba contra sus propios demonios. La presencia de Isabela en su casa era como un sol de primavera derritiendo un invierno que él pensaba que sería eterno. Se sorprendía observándola, la manera en que su presencia iluminaba el ambiente, cómo cuidaba de Sofía con una paciencia y un cariño que eran tan naturales como respirar. Él no buscaba un nuevo amor. Creía que su corazón había sido enterrado con su esposa, pero la vida, de forma inesperada y obstinada, estaba brotando de nuevo en medio de su dolor. Se sentía protector de ella, no solo como un deber, sino como un instinto. Y ese instinto lo pondría en rumbo de colisión directa con uno de los hombres más poderosos de la región. La vida en el campo mexicano era dura, una batalla diaria por la supervivencia. Isabela aprendió a respetar esa lucha, vio la fuerza en las manos callosas de Alejandro, la resiliencia en su espíritu. Era un hombre de la tierra, conectado a ella de una forma que nunca había entendido. Él no hablaba de honor, lo vivía. Su palabra era su ley, su familia era su mundo. Esos valores mexicanos, de trabajo duro, lealtad familiar y un profundo respeto por la tierra, resonaban con algo dentro de ella. Se dio cuenta de que la seguridad que buscaba no estaba en la riqueza de un hombre, sino en la fortaleza de su carácter. Y el carácter de Alejandro, silencioso e inquebrantable, era tan sólido como las montañas que lo rodeaban. Mientras la nieve comenzaba a disminuir afuera, la tensión dentro de la cabaña aumentaba. El mundo exterior, con sus reglas y obligaciones, pronto vendría a llamar a la puerta. La inminente llegada de don Ricardo era una sombra que se cernía sobre ellos, un recordatorio constante de que aquel interludio de paz era solo temporal. Isabela se veía dividida entre la gratitud por Alejandro, que la había salvado, y la culpa por estar inadvertidamente engañando al hombre al que estaba prometida. Sabía que tendría que tomar una decisión que no afectaría solo su vida, sino también la vida de aquel hombre y de aquella niña que de forma tan inesperada habían encontrado un camino hacia su corazón. El conflicto interno de Isabela era un espejo del paisaje a su alrededor, bello y peligroso. Seguir con don Ricardo significaba seguridad, estabilidad, el cumplimiento de su palabra. Era el camino de la razón, el camino que la sociedad esperaba de ella. Quedarse significaba incertidumbre,
pobreza, la ira de un hombre poderoso y la ruptura de una promesa sagrada. Era el camino del corazón, un salto al vacío guiado solo por un sentimiento que apenas se atrevía a nombrar. ¿Cómo podría ella, una mujer que siempre había sido guiada por el deber, elegir el caos del sentimiento en lugar del orden de la obligación? La pregunta la atormentaba, manteniéndola despierta durante las largas noches de invierno. El amor por la familia, un pilar de la cultura mexicana, era el centro de su dilema. La familia que podría tener con don Ricardo se basaría en un contrato, una unión de conveniencia para asegurar su linaje. La familia que había encontrado con Alejandro y Sofía se basaba en una conexión genuina, en cuidado mutuo, en un susurro que sonaba como destino. Se dio cuenta de que su elección no era solo entre dos hombres, sino entre dos tipos de familia, dos definiciones de hogar. Y la respuesta, temía, podría costarle todo lo que siempre había creído que quería. La introducción de su nueva vida había sido escrita por un azar, pero el resto de la historia, sabía, dependería enteramente de su coraje. Los días que pasaron atrapados por la nieve fueron un regalo inesperado, una burbuja fuera del tiempo, donde un vínculo improbable pudo florecer. Isabela le enseñó a Sofía canciones de cuna de su tierra natal, y la niña, a cambio, le mostró los secretos del bosque, los rastros de los animales en la nieve. Alejandro, aunque todavía reservado, comenzó a compartir historias sobre el rancho, sobre sus padres, sobre la vida en las montañas. Eran pequeños fragmentos de sí mismo que le ofrecía, pequeños puentes construidos sobre el abismo de su dolor. Se estaban convirtiendo en una unidad, una familia improvisada, siempre conscientes de la fragilidad de aquel momento, de la tormenta que se aproximaba, no de nieve, sino de furia humana, la lucha por la justicia social, una corriente subterránea en la vida rural mexicana, también se reflejaba en su situación. Don Ricardo era un hacendado, un hombre de poder e influencia, acostumbrado a tener lo que quería. Alejandro era un ranchero simple, con poco más que su tierra y su honor. Cualquier enfrentamiento entre ellos sería una batalla desigual, una lucha de David contra Goliat. Isabela sabía que, al elegir a Alejandro, no solo estaría eligiendo el amor, sino también una vida de lucha, desafiando la estructura de poder que gobernaba aquella tierra. ¿Estaría preparada para tal batalla? La fuerza que veía en Alejandro le daba esperanza, pero el miedo al poder de don Ricardo era una sombra fría en su corazón. Si crees en la fuerza de la superación y que el destino puede sorprendernos en los lugares más inesperados, esta historia es para ti. El viaje de Isabela apenas comienza, y los desafíos que enfrentará pondrán a prueba su coraje, su honor y su corazón. Queremos construir una comunidad que se emocione, con historias de fuerza y amor verdadero. Si te conectaste con el inicio de esta saga, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún capítulo. Acompañemos juntos el desarrollo de este drama en las nieves de México. Nuestra meta es llegar a 1000 suscriptores con tu ayuda. Y no olvides comentar desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos conocer a cada uno de ustedes que forma parte de este viaje con nosotros. La introducción de nuestra historia llega a su fin, pero el drama está lejos de terminar. La nevada está pasando y con el deshielo la realidad vendrá a cobrar su precio. La llegada de don Ricardo es inevitable y el enfrentamiento que seguirá promete sacudir los cimientos de la pequeña familia que se formó en la cabaña La Esperanza Perdida. Isabela se encuentra en una encrucijada donde cada camino conduce a un tipo diferente de sacrificio. El honor la empuja hacia un lado, mientras que el corazón la ancla en otro. La decisión que tome no será solo suya, sino que sellará el destino de todos a su alrededor, demostrando que los errores del destino pueden, de hecho, ser el camino hacia la verdadera felicidad. Con el paso de los días,
La rutina forzada por la nevada transformó la cabaña en un microcosmos de vida familiar. Isabela, con su disposición innata para el trabajo, se sumergió en las tareas diarias no como una obligación, sino como una forma de pertenencia. Aprendió a moler el maíz para hacer tortillas, el olor caliente llenando la pequeña cocina, un aroma que se entrelazaba con el de la leña ardiendo en la chimenea. Alejandro, al principio, la observaba con una distancia cautelosa, pero era imposible ignorar la eficiencia y el calor que ella traía a su hogar. Le enseñó a distinguir las hierbas comestibles que crecían cerca de la cabaña y a preparar un guiso simple que era la base de su alimentación. A cambio, ella trajo de vuelta el sonido olvidado de la música, tarareando melodías de su tierra natal mientras remendaba la ropa gastada de Sofía con una habilidad que lo conmovía profundamente. La transformación de Sofía era el milagro más evidente. La niña, antes una sombra silenciosa, florecía bajo la atención de Isabela. Pasaban horas juntas, creando historias con muñecas de hojas de maíz y dibujando figuras en la escarcha que se formaba en las ventanas. Isabela le contaba sobre el océano, describiendo las olas como montañas de agua que danzaban sin parar, y Sofía escuchaba con los ojos desorbitados de admiración. La voz de la niña, antes un susurro raro, se volvió más frecuente, primero en respuestas monosilábicas, luego en frases cortas y finalmente en preguntas curiosas sobre el mundo más allá de aquellas montañas nevadas. La risa de Sofía, un sonido que Alejandro creía haber perdido para siempre, comenzó a resonar de nuevo entre las paredes de madera, un bálsamo para su alma herida y un lazo que los unía a los tres de forma indeleble. La armadura de Alejandro, forjada en el dolor y la soledad, comenzó a presentar fisuras. En una noche particularmente fría, mientras Sofía dormía tranquilamente, él e Isabela se sentaron en silencio cerca del fuego. Fue entonces cuando habló, su voz baja y ronca, sobre su esposa, Elena. Describió su sonrisa, su fuerza, la manera en que amaba esa tierra dura. No era una comparación, sino un compartir, una invitación para que Isabela entendiera la profundidad de su pérdida. Confesó su miedo de que Sofía creciera sin el recuerdo de su madre, sin la suavidad de un toque femenino en su vida. Al abrirse, no solo estaba revelando sus debilidades, le estaba entregando a Isabela una parte de su confianza, un tesoro que había guardado celosamente por 2 largos y solitarios años. Isabela escuchó con una empatía que iba más allá de las palabras. No intentó ofrecer un consuelo fácil, sino que compartió su propia historia de pérdida y pobreza, la ausencia de una familia y la desesperación que la había llevado hasta allí. En ese intercambio de vulnerabilidades nació una nueva intimidad entre ellos, más profunda que cualquier atracción física. Era un reconocimiento mutuo de sus cicatrices, una comprensión silenciosa de que ambos eran supervivientes. Alejandro comenzó a ver en ella no a la novia prometida de otro hombre, sino a una mujer de una fuerza y resiliencia notables, cuya presencia en su vida comenzaba a parecer menos un accidente y más una intervención del destino, una segunda oportunidad que nunca se había atrevido a pedir o esperar. La tensión entre ellos era una corriente eléctrica, un romance no dicho, pero intensamente sentido. Las tradiciones mexicanas, que antes eran solo conceptos abstractos para Isabela, se convirtieron en parte de su día a día. Alejandro le enseñó pequeñas oraciones que su abuela solía rezar antes de las comidas, gestos de gratitud a la tierra por su provisión. Le mostró cómo leer las señales de la naturaleza, el comportamiento de los animales que presagiaba el cambio del tiempo. Descubrió una cultura donde la fe no era solo un ritual de domingo, sino un hilo tejido en cada aspecto de la existencia, una fuente de fuerza contra las adversidades. Al adoptar estas pequeñas costumbres, no solo se estaba adaptando a un nuevo lugar,
Se estaba tejiendo a sí misma en el tapiz de esa familia, encontrando un sentimiento de raíz, de pertenencia que nunca había conocido en su vida errante. La desigualdad social, una realidad latente en el México de aquella época, comenzó a materializarse en 1900. Las conversaciones. Un día, un viejo arriero cuyo camino fue desviado por la nieve, buscó refugio en la cabaña por una noche. Al saber que el destino de Isabela era la hacienda de don Ricardo, el hombre se santiguó. Contó historias sobre la arrogancia del hacendado, sobre cómo trataba a sus trabajadores como propiedad, sobre disputas de tierras donde pequeños rancheros como Alejandro siempre perdían. Don Ricardo no era solo un pretendiente rico, era la personificación de un sistema opresor. La imagen del hombre culto y refinado de las cartas fue reemplazada por la de un tirano frío y calculista, haciendo el dilema de Isabela aún más complejo y peligroso. El conflicto interno de Isabela se profundizaba cada día. Por un lado estaba su palabra, su honor, la promesa hecha no solo a don Ricardo, sino a sí misma, de buscar una vida segura y escapar de la miseria. Romper esa promesa sería traicionar a la mujer que había sido, la mujer que había sobrevivido a todo, aferrándose a esa única esperanza. Por otro lado, estaba la verdad innegable de sus sentimientos. El amor por Sofía, que había florecido con la fuerza de una flor de montaña, y la conexión con Alejandro, un sentimiento silencioso y poderoso que la hacía sentirse en casa por primera vez. ¿Cómo podría darle la espalda a eso? La vida con don Ricardo ofrecía seguridad material, pero ¿a qué costo para su alma? Una tarde, mientras ayudaba a Isabela a buscar agua en el pozo parcialmente congelado, Sofía resbaló y cayó. El susto fue grande, pero la niña no se lastimó. Isabela la tomó en brazos, limpiando la nieve de su rostro y calmando su llanto. Sofía, con sus bracitos apretados alrededor del cuello de Isabela, la miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, con voz clara y firme, «No tengas miedo, mamá. Estoy bien». La palabra mamá, dicha de forma tan natural y definitiva, paralizó a Isabela. Ya no era el susurro de una plegaria, sino la afirmación de un hecho. En ese momento, el peso de su elección se volvió casi insoportable. Dejar a Sofía sería como abandonar una parte de sí misma, una herida que sabía que jamás cicatrizaría. ¿Qué harías en el lugar de Isabela? ¿Honrarías la promesa que te garantizaría un futuro estable? ¿O seguirías el llamado de un amor que te hizo sentir madre y parte de una familia por primera vez? La elección entre el deber y el corazón es una de las más difíciles que enfrentamos. Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber cómo manejarías este dilema. Tu perspectiva enriquece nuestra historia y nos conecta como comunidad. Comparte tus propias experiencias sobre elecciones difíciles y cómo la familia influyó en tus decisiones. El viaje de Isabela es un reflejo de nuestras propias luchas, y tu voz es importante para nosotros. Alejandro, que vio la escena del pozo desde lejos, sintió que su corazón se aceleraba. La palabra mamá resonó en sus oídos con una mezcla de alegría y pánico. La alegría de ver a su hija tan feliz y conectada, y el pánico de saber que esa felicidad era frágil, dependiente de una mujer que no les pertenecía. La idea de que don Ricardo vendría y se la llevaría era como una nube de tormenta formándose en el horizonte. La necesidad de protegerla y de proteger la nueva vida que ella había traído a su hogar se convirtió en una fuerza abrumadora dentro de él. Ya no era solo el viudo que la había acogido por deber. Era un hombre dispuesto a luchar por la familia que el destino, por error, le había dado. Las primeras señales del deshielo comenzaron a aparecer. Gotas de agua goteaban del tejado, formando pequeños arroyos en la nieve endurecida. El sonido, antes constante, del viento aullante fue reemplazado por el goteo rítmico,
un reloj que marcaba el fin de su aislamiento. Para Isabela, cada gota era el latido de un tambor fúnebre, anunciando la llegada de la realidad. La belleza melancólica del paisaje nevado, que había sido su santuario, se estaba desvaneciendo, revelando el sendero que la llevaría lejos de allí. La libertad que había encontrado en la reclusión estaba a punto de ser reemplazada por la prisión de una promesa que ya no estaba segura de querer cumplir. El tiempo para decidir se estaba agotando rápidamente. Isabela comenzó a tener pesadillas. En ellas se veía a sí misma en un opulento salón de baile, usando un vestido de seda que la sofocaba. Don Ricardo estaba a su lado, su rostro sin emoción, sosteniendo su mano con un agarre de hierro. Desde la ventana veía la cabaña de Alejandro a lo lejos y a Sofía con el rostro manchado de lágrimas, llamándola, pero su voz no salía. Se despertaba con el corazón acelerado, el sentimiento de angustia tan real que la dejaba sin aliento. Sus sueños eran un campo de batalla, el escenario de su conflicto interno, donde sus debilidades, sus miedos y sus deseos más profundos se enfrentaban en una lucha implacable por la supremacía de su conciencia. Para fortalecer su espíritu, se aferró aún más a la rutina del rancho. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, agotando su cuerpo con la esperanza de silenciar su mente. Ayudaba a Alejandro a reparar una cerca rota por el peso de la nieve, sintiendo la dureza del trabajo en sus manos, un dolor físico que era bienvenido para distraerla del dolor emocional. Descubrió una fuerza en sí misma que no conocía, la fuerza de una mujer de campo, capaz de enfrentar la dureza de la vida con la cabeza en alto. Cada tarea cumplida era una pequeña victoria, una afirmación de que era más que una novia por correspondencia. Era una mujer capaz de forjar su propio camino, si tan solo tuviera el coraje de elegirlo. Alejandro también se preparaba, aunque silenciosamente. Comenzó a inspeccionar su viejo rifle con más frecuencia, a afilar su cuchillo de caza, a observar el horizonte con una vigilancia constante. No era un hombre de violencia, pero la amenaza a su familia había despertado en él un instinto protector primitivo. El honor familiar, en el contexto mexicano, significaba defender a los suyos a cualquier costo, e Isabela se dio cuenta con una claridad aterradora. Ahora era una de los suyos. La idea de enfrentar a don Ricardo y sus secuaces era aterradora. Era un hombre contra un pequeño ejército, pero la imagen de la sonrisa de Sofía y la mirada de Isabela le daban un coraje que desafiaba la lógica. Comenzaron a hablar sobre el futuro, pero de forma velada, tanteando el terreno. «¿Qué harás cuando la nieve se derrita por completo?», preguntó Alejandro una noche, su voz demasiado casual para ser convincente. Isabela desvió la mirada hacia el fuego. «Tengo una promesa que cumplir», respondió ella, las palabras sonando huecas incluso para sí misma. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Era una danza peligrosa de palabras no dichas, de posibilidades temidas y deseadas. Ambos sabían lo que querían, pero el abismo del deber, del honor y del peligro les impedía dar el paso final, admitir en voz alta que el error que los había unido se había convertido en la única verdad que importaba. La influencia de las tradiciones mexicanas se manifestaba en la forma en que manejaban el conflicto. No había grandes explosiones de emoción, sino una tensión creciente, una lucha librada en miradas y silencios. La religión también desempeñaba su papel. Isabela encontró un pequeño rosario que había pertenecido a Elena y comenzó a rezar, pidiendo una señal, una orientación divina para su decisión imposible. Se preguntaba si Dios la estaba poniendo a prueba, si su verdadero camino hacia la salvación pasaba por aquel sacrificio. La fe, que siempre había sido una fuente de consuelo,
ahora se había convertido en un peso más en su conciencia, un espejo de sus dudas y de su lucha moral. La casa de Alejandro, el rancho La Esperanza Perdida, se había convertido en el símbolo central del conflicto. Para Isabela, ya no era una humilde cabaña, sino un hogar que representaba calor, amor y pertenencia. La hacienda de don Ricardo, por otro lado, se transformó en su mente en una jaula de oro, un lugar de lujo y vacío. La elección entre los dos lugares era una metáfora de su elección de vida, una vida de dificultades y amor verdadero contra una vida de comodidad y soledad. El ambiente, el escenario, no era solo un telón de fondo, era un personaje activo en la historia, moldeando sus emociones y definiendo las apuestas de su decisión. Los personajes secundarios, incluso en su ausencia, influían en la trama. El recuerdo de Elena, la difunta esposa de Alejandro, estaba presente en cada rincón de la casa, un recordatorio constante del amor que él era capaz de sentir y de la profundidad de su dolor. Y la figura de don Ricardo, el antagonista, crecía en sus mentes, su sombra extendiéndose sobre la montaña a medida que avanzaba el deshielo. Representaba no solo a un rival, sino a la fuerza de la sociedad, de la convención, del poder que amenazaba con destruir el pequeño mundo que habían construido. Su llegada inminente era el catalizador que forzaría la resolución del conflicto. Alejandro intentó, de una última forma desesperada, preparar a Isabela. Le contó sobre la crueldad de don Ricardo, no para asustarla, sino para armarla con la verdad. Habló sobre cómo el hacendado veía a las personas como peones en su juego de poder y estatus. Para él, no eres una esposa, Isabela. Eres un premio, una adquisición para mostrar su riqueza y asegurar un heredero, dijo él, su voz cargada de una urgencia sombría. No va a aceptar ser dejado de lado, no va a simplemente dejarte ir. Las palabras eran una advertencia, un ruego para que entendiera la gravedad de las consecuencias, cualquiera que fuera su elección final. La nieve ahora se restringía a manchas obstinadas en las sombras de los árboles. El sendero hacia el pueblo estaba casi transitable. La burbuja de tiempo en la que habían vivido estaba a punto de estallar. La tensión en la cabaña era casi insoportable. Cada sonido de rama quebrándose afuera los hacía sobresaltar. Cada sombra en movimiento era un presagio de la llegada de su destino. Se movían por la casa conscientes el uno del otro. La atracción entre ellos, una fuerza magnética que los acercaba, mientras el miedo los alejaba. El amor que había florecido en secreto bajo la cobertura de la nieve tendría que enfrentar la dura luz de la realidad. Isabela pasó una noche entera despierta, sentada junto a la ventana, observando la luna bañar el paisaje con una luz plateada y fantasmagórica. Hizo un balance de su vida, la niña pobre y huérfana que había huido de Europa en busca de supervivencia, la mujer que había firmado un contrato, cambiando su libertad por seguridad, y la mujer en la que se había convertido en esa cabaña, fuerte, amada, una madre para una niña que la veía como un regalo de los cielos. La transformación había sido tan profunda que apenas se reconocía, y sabía, con una certeza que le dolía en el pecho, que no podría volver a ser quien era antes. La pregunta ya no era qué quería, sino quién era. El desarrollo de la narrativa los había llevado a un punto sin retorno. Los lazos que los unían eran ahora más fuertes que las cadenas de la obligación. Alejandro, el hombre endurecido por la pérdida, había redescubierto la capacidad de amar y de luchar por esa nueva esperanza. Sofía, la niña silenciosa, había encontrado su voz y una madre en una extraña traída por la tormenta. E Isabela, la novia por correspondencia, había encontrado a su verdadera familia en el lugar más improbable,
El escenario estaba listo para el enfrentamiento final. Ya no eran tres individuos solitarios, sino una unidad, una familia forjada en el invierno, lista para enfrentar la furia que se aproximaba con el deshielo. A cada momento de ternura, la sombra de don Ricardo se agigantaba. Cuando Isabel la trenzaba los cabellos de Sofía, pensaba en la vida de lujo estéril que la esperaba. Cuando compartía una mirada cómplice con Alejandro sobre el fuego, la imagen del rostro frío y posesivo de su prometido invadía su mente. La felicidad que sentía siempre estaba teñida de miedo. Era una felicidad frágil, robada, que tendría que ser defendida. Esta dualidad, esta convivencia constante de amor y pavor, era el núcleo de su desarrollo, preparándola para la batalla que estaba por venir. Una batalla que se libraría no con armas, sino con la fuerza de su convicción. El pequeño pueblo cercano, a un día de viaje, era un recordatorio del mundo exterior. El arriero que se había ido seguramente había difundido la noticia de la mujer extranjera en la cabaña de Alejandro. La presión social de la comunidad, con sus chismes y juicios, pronto se haría sentir. En una sociedad donde la reputación de una mujer lo era todo, la posición de Isabela era peligrosamente comprometedora. Sabía que, a los ojos del mundo, estaba viviendo en pecado, deshonrando a su prometido y a sí misma. Esta conciencia añadía otra capa de complejidad a su decisión, obligándola a elegir entre la aceptación social y la verdad de su propio corazón. La historia se encaminaba hacia su punto culminante. El crecimiento de los personajes estaba completo. Isabela evolucionó de una joven asustada y obediente a una mujer fuerte y determinada a luchar por su lugar en el mundo. Alejandro evolucionó de un viudo amargado a un hombre dispuesto a arriscar todo por el amor y la familia. Los conflictos internos y externos habían sido profundizados, la tensión elevada al máximo. La nieve se había derretido. El camino estaba libre. No había nada más que pudiera posponer lo inevitable. La llegada de don Ricardo ya no era una posibilidad, sino una certeza inminente, y con él vendría el clímax de sus viajes entrelazados. El día amaneció con una claridad engañosa. El sol brillaba sobre los restos de la nieve y el aire, por primera vez en semanas, llevaba una promesa de primavera. Isabela, Alejandro y Sofía estaban afuera, reparando un pequeño gallinero, riendo de una de las raras bromas de Alejandro. Fue un momento de paz doméstica tan perfecta que parecía sagrada, intocable. Pero la santidad fue rota por el sonido distante, pero inconfundible, de múltiples caballos acercándose. Un sonido que no pertenecía a esa soledad. Alejandro se enderezó, la sonrisa desapareciendo de su rostro, reemplazada por una máscara de acero. Puso la mano en el hombro de Isabela, un gesto de protección instintivo. La tormenta que tanto temían ya no vendría del cielo, sino del sendero que llevaba a su hogar. El momento de la verdad había llegado. 5 jinetes surgieron en el horizonte, sus siluetas oscuras recortadas contra el paisaje blanco y verde. El hombre que lideraba el grupo era la imagen de la opulencia y el poder. Don Ricardo montaba un imponente caballo negro, su traje de charro estaba finamente bordado, y su postura era la de un rey inspeccionando sus dominios. No parecía un hombre acostumbrado a la naturaleza salvaje, sino un hombre que creía que la naturaleza, como todo lo demás, debía doblegarse a su voluntad. A su lado cabalgaban 4 vaqueros, hombres de rostro duro y con rifles colgados de sus sillas. Se detuvieron a corta distancia de la cabaña, el tenso silencio que siguió roto solo por la respiración agitada de los caballos. La mirada de don Ricardo barrió la escena, pasando por Alejandro como si fuera un obstáculo insignificante, y se posó en Isabela. «Señorita Isabela», dijo don Ricardo, su voz suave, pero con un tono de acero que no admitía contestación. Su
Aventura en el campo ha terminado. La nevada fue un imprevisto lamentable, pero estoy aquí para llevarla a su debido lugar, a su hogar. Hablaba directamente con ella, pero sus palabras eran una demostración de poder para Alejandro. La frase «su debido lugar» flotó en el aire, cargada de posesividad. Veía a Isabela no como una persona, sino como un objeto perdido que había venido a reclamar. Ni siquiera se bajó del caballo, un gesto calculado para establecer su superioridad, tratando la casa de Alejandro y a su ocupante con el más absoluto desdén. Para él, aquello era una mera transacción, la recolección de una mercancía por la que había pagado. Antes de que Isabela pudiera responder, Alejandro dio un paso al frente, posicionándose sutilmente entre ella y los recién llegados. Estaba desarmado, sus manos callosas vacías a los costados, pero su presencia era la de una montaña. «Don Ricardo», dijo, su voz tranquila y firme, «la señorita Isabela es mi huésped. Fue sorprendida por la tormenta y encontró refugio en mi casa. No será forzada a nada». No era un desafío abierto, sino una declaración de principios, una línea trazada en la tierra. No reclamó su posesión, defendió su libertad de elección, un concepto que don Ricardo claramente no comprendía. El contraste entre los dos hombres era flagrante. Uno defendiendo el honor a través del poder y la posesión, el otro a través de la protección y el respeto. Al ver a los hombres extraños y sentir la tensión en el aire, Sofía, que estaba escondida detrás de Isabela, comenzó a llorar en voz baja. El sonido del miedo de la niña cortó el aire como un cuchillo. Instintivamente, Isabela se dio la vuelta y la tomó en brazos, abrazándola con fuerza. Sentir el pequeño y tembloroso cuerpo de Sofía contra el suyo fue la chispa final que encendió su determinación. Aquello ya no era un dilema abstracto sobre honor y contratos. Se trataba de proteger a esa niña de ese mundo de hombres fríos y crueles. Se trataba de defender el hogar que habían construido juntas. Levantando la cabeza con Sofía aferrada a su cuello, Isabela encaró a don Ricardo, y en sus ojos ya no había duda ni miedo, solo la furia protectora de una madre. «Le agradezco su preocupación, don Ricardo», comenzó Isabela, su voz clara y sin temblor, sorprendiéndose a sí misma con su propia fuerza. «Pero usted, al igual que el cochero, ha cometido un error. Mi lugar no está en su hacienda». Don Ricardo arqueó una ceja, una mezcla de incredulidad e irritación en su rostro. «He encontrado mi hogar aquí», continuó Isabela, su mirada desviándose por un segundo hacia Alejandro antes de volver, firme, a su prometido. «Esta humilde cabaña, esta familia, aquí hay una riqueza que su vasta fortuna jamás podrá comprar. No iré con usted. Mi decisión está tomada». La declaración fue un golpe directo al orgullo del hacendado, un rechazo público que no esperaba y no podía tolerar. El rostro de don Ricardo se contorsionó en una máscara de furia. La fachada de civilidad se desmoronó, revelando al tirano debajo. «¿Su hogar?», escupió la palabra con desprecio. «¿Vive en la suciedad con este ranchero y se atreve a llamarlo hogar? Usted es mi prometida. Su honor fue sellado en un contrato. Usted me pertenece». Finalmente se bajó del caballo, sus pasos pesados en el lodo del deshielo, acercándose como un depredador. «Usted no tiene derecho a tomar ninguna decisión. Vendrá conmigo, por las buenas o por las malas. Le enseñaré el significado de la obediencia y el respeto». La amenaza era explícita. Su ira no era la de un amante rechazado, sino la de un amo cuya propiedad se había revelado. «Llévensela», ordenó don Ricardo a sus hombres, con un gesto brusco de su mano. Los vaqueros dudaron por un instante mirando a la mujer con la niña asustada en brazos, pero la mirada de su patrón era una orden que no podían desobedecer. Dos de ellos desmontaron y comenzaron a avanzar. En ese instante, Alejandro se movió. No tenía arma,
pero tomó un hacha de cortar leña que estaba cerca, sosteniéndola con ambas manos. Se plantó ante Isabela y Sofía, una barrera de pura determinación. Para llegar a ellas, dijo, la voz baja y peligrosa, tendrán que pasar sobre mí primero. Era un gesto suicida. Un hombre con un hacha contra 4 hombres armados, pero su coraje era inquebrantable. La verdadera batalla, sin embargo, no se libraría con el hacha de Alejandro, se libraría con las palabras y la voluntad de Isabela. Viendo que la violencia era inminente y que Alejandro ciertamente moriría, ella dio un paso al frente, poniendo una mano en su pecho para detenerlo. No, Alejandro, no habrá derramamiento de sangre, dijo con una autoridad sorprendente. Luego se dirigió directamente a los vaqueros que se acercaban. «Mírenme», ordenó, su voz resonando con una fuerza moral que los hizo detenerse. «Soy una mujer desarmada, protegiendo a una niña huérfana. ¿Qué clase de hombres son ustedes para arrastrar a una madre de su hijo por la fuerza? ¿Qué honor hay en eso?» Apeló no a su piedad, sino a su código de masculinidad, al respeto que la cultura mexicana dedica a la figura materna. ¿Tienen madres, esposas, hijas? Pregúntense si el oro de don Ricardo vale la pena cargar con la vergüenza de aterrorizar a una niña por el resto de sus vidas. Sus palabras eran como piedras arrojadas contra su conciencia. Los hombres se detuvieron, incómodos, intercambiando miradas. Eran hombres duros, acostumbrados a obedecer, pero la imagen de esa mujer desafiante, son la niña sollozando en sus brazos, despertó algo en ellos, un vestigio de decencia que don Ricardo no había previsto. La lealtad de ellos hacia su patrón vaciló ante un poder moral superior. Don Ricardo, viendo que estaba perdiendo el control de sus propios hombres, se enfureció aún más. «¡Cobardes! Les pago para obedecer, no para pensar», gritó. Sacó un revólver de su funda, el clic metálico del martillo al ser amartillado resonando en el tenso silencio. No apuntó a Alejandro, sino a Isabela. «Si no puedo tenerla por el honor, entonces la tendré por el miedo. Vendrá conmigo ahora, o esta niña verá algo que nunca olvidará». La crueldad del acto sorprendió a todos. Amenazar la vida de Alejandro era una cosa, pero usar el trauma de una niña como arma era la prueba final de su depravación. Fue una prueba final, el punto culminante del dilema de Isabela. Sacrificar su propia felicidad por la seguridad de ellos, pero en lugar de ceder, algo dentro de ella se solidificó en diamante. Puso a Sofía suavemente en el suelo detrás de ella, protegiéndola con su cuerpo. «Puede disparar, don Ricardo», dijo, su voz un susurro mortal. «Pero sepa esto, mi cuerpo puede ir con usted, pero mi alma permanecerá aquí. Y cada día de su vida al mirarme no verá a una esposa, sino la prueba viviente de su propia cobardía. Verá a una mujer cuyo espíritu nunca logró quebrar. Desafió su poder de la única manera que podía, transformando la sumisión en una sentencia de tortura psicológica para él. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar. Los hombres de don Ricardo miraban a su patrón, luego a Isabela, sus lealtades ahora completamente divididas. Alejandro mantenía el hacha en alto, listo para lanzarse sobre el hombre armado en un acto final de sacrificio. Sofía, detrás de Isabela, había dejado de llorar y observaba con los ojos muy abiertos, comprendiendo instintivamente la gravedad del momento. Todo se reducía a ese instante. La mano de don Ricardo temblaba ligeramente, su dedo en el gatillo. Tenía todo el poder físico, pero estaba siendo derrotado por una fuerza que no podía comprender, la fuerza del amor y del sacrificio. ¿Qué pasará a continuación? ¿Será suficiente el coraje de Isabela para detener la furia de un hombre que no acepta un no por respuesta? La tensión está en su punto más alto y el peligro nunca ha sido tan real. No te pierdas el desenlace de esta emocionante historia. Suscríbete ahora
mismo a nuestro canal y activa las notificaciones para ser el primero en saber cómo se resuelve esta saga. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que toca el corazón y celebra la fuerza del espíritu humano. Únete a nuestra comunidad y descubre si el amor que floreció en la nieve puede realmente sobrevivir al fuego de la venganza. El punto muerto se prolongó por un momento que pareció una eternidad. El sol estaba alto en el cielo, testigo silencioso de la batalla de voluntades que se desarrollaba abajo. Don Ricardo miró los rostros a su alrededor, el desafío en los ojos de Isabela, el odio silencioso en los de Alejandro, la confusión y la renuencia en sus propios hombres, y el miedo puro en los ojos de la niña. Se dio cuenta de que, aunque ganara, perdería. Arrastrar a Isabela por la fuerza, quizás sobre el cuerpo de Alejandro, bajo las miradas de desaprobación de sus empleados, mancharía su reputación. Él, que tanto se preocupaba por el estatus, sería visto como un bruto. El orgullo, su mayor fortaleza, se convirtió en su mayor debilidad. Con un grito de ira frustrada, don Ricardo bajó el arma. No fue un acto de misericordia, sino de cálculo frío. «Quédese con él, entonces», escupió las palabras con veneno. «Quédese con su pobreza y su honor manchado. Pero sepa esto, Alejandro, hoy se ha ganado un enemigo poderoso. Esta tierra no es lo suficientemente grande para los dos. Pagará por lo que me ha robado». La amenaza era clara. No había renunciado, solo había cambiado de táctica. La batalla inmediata había sido ganada, pero la guerra por su supervivencia apenas comenzaba. Se dio la vuelta, montó en su caballo con un movimiento brusco y sin mirar atrás partió al galope, seguido por sus hombres. Se quedaron allí, los tres, en medio del silencio que siguió. El sonido de los cascos de los caballos alejándose era el sonido de una victoria agridulce. Habían enfrentado al dragón y habían sobrevivido, pero la sombra de su amenaza permanecería cerniéndose sobre ellos. Alejandro finalmente bajó el hacha, su cuerpo temblando con la adrenalina que se disipaba. Isabela se dio la vuelta y abrazó a Sofía con fuerza, enterrando el rostro en su cabello, las lágrimas finalmente corriendo libres. Eran lágrimas de miedo, de alivio, de amor. Habían arriesgado todo y, por ahora, habían ganado. El clímax de su lucha había pasado, dejando atrás un futuro incierto, pero un presente que era innegablemente suyo, conquistado con coraje y corazón. Cuando el último eco de los cascos de los caballos se desvaneció, un silencio profundo y pesado se apoderó del rancho. La adrenalina que los había sostenido durante el enfrentamiento se disipó, dejando en su lugar un temblor de agotamiento y alivio. Alejandro soltó el hacha, que cayó en el lodo con un golpe sordo. Miró a Isabela, que todavía abrazaba a Sofía con fuerza, y sus miradas se encontraron. Ninguna palabra fue necesaria para comunicar el torrente de emociones que pasaba entre ellos. Gratitud, miedo por lo que vendría y una admiración profunda por el coraje del otro. En aquel silencio sellaron un pacto, no un contrato en papel como el que Isabela había roto con su elección, sino un pacto de almas, forjado en el fuego del peligro y en la defensa mutua de su recién formada familia. Esa noche, la pequeña cabaña parecía más segura y acogedora que nunca. Se sentaron alrededor de la chimenea, no en un silencio tenso, sino en una quietud confortable. Sofía, exhausta por la emoción del día, se durmió en el regazo de Isabela, una sonrisa serena en su pequeño rostro. Alejandro observaba la escena y por primera vez en años se permitió sentir una felicidad plena, sin la sombra de la culpa. Veía a la mujer que amaba cuidando de su hija, y la visión era más valiosa que cualquier tierra o riqueza. La amenaza de don Ricardo todavía flotaba afuera, en el mundo frío,
Pero dentro de esas 4 paredes, el calor del amor y la pertenencia era una fortaleza impenetrable que les daba fuerzas para enfrentar el mañana. La mañana siguiente trajo consigo una nueva luz. El aire parecía más limpio, los colores del paisaje más vivos. La incertidumbre del futuro no había desaparecido, pero el miedo había sido reemplazado por una determinación silenciosa. Trabajaron juntos, codo a codo, reparando la cerca que el invierno había dañado. Sus movimientos estaban sincronizados, sus conversaciones salpicadas de risas y planes simples para el rancho. Ya no eran un hombre, una mujer y una niña, atrapados por el azar. Eran una unidad, una familia construyendo activamente su futuro. Cada clavo martillado, cada trozo de tierra arado era un acto de desafío, una declaración de que no se esconderían ni huirían. La esperanza perdida estaba siendo rebautizada, no con palabras, sino con el sudor y la esperanza de sus habitantes. La noticia del enfrentamiento, como era de esperar, viajó rápido al pueblo. Cuando Alejandro fue a la pequeña tienda para comprar provisiones, sintió las miradas sobre sí. Algunos vecinos, temerosos del poder de don Ricardo, lo evitaban, cruzando la calle para no encontrarse con él. El aislamiento social era parte del precio que tendrían que pagar. Sin embargo, otros, los rancheros más simples que también conocían la arrogancia de los hacendados, ofrecían un apoyo discreto. Un apretón de manos más firme de lo normal, un asentimiento de cabeza respetuoso, un saco de frijoles que el tendero insistió en no cobrar. Eran pequeños gestos, pero que significaban el mundo, recordándoles que, incluso en su lucha solitaria, no estaban completamente solos. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Chihuahua, Alejandro e Isabela tuvieron la conversación que habían pospuesto. «Él no se rendirá, Isabela», dijo él, la voz grave. «Quedarte aquí conmigo y con Sofía las pone a ambas en peligro. Nadie te juzgaría si decidieras irte a un lugar seguro, lejos de su venganza». Le ofrecía una salida, un último acto de amor protector. Isabela tomó la mano callosa de él, entre las suyas. «Mi lugar seguro está aquí, Alejandro», respondió ella, sus ojos firmes en los de él. «Yo elegí esta vida, te elegí a ti y a Sofía. Enfrentaremos lo que venga juntos». Fue la primera vez que las palabras se dijeron de forma tan clara, y en el silencio que siguió, él se inclinó y la besó, un beso que selló la promesa que sus corazones ya habían hecho. Para celebrar su unión y alejar las sombras, decidieron honrar una tradición. Organizaron una pequeña celebración familiar, solo los tres. Isabela, con la ayuda de Alejandro, preparó mole, un platillo complejo y festivo que él no comía desde que su esposa había fallecido. El aroma rico y especiado llenó la casa, un perfume de fiesta y de vida nueva. Arreglaron la mesa con la poca loza buena que él guardaba y encendieron velas. Sofía, usando una cinta de colores que Isabela hizo para su cabello, bailó al son de una melodía que Alejandro tocaba en una vieja armónica. No era una gran fiesta, pero para ellos era el banquete más importante de sus vidas, una celebración de su amor y de su resiliencia. El corazón de esa nueva familia era, sin duda, Sofía. Ahora, parlanchina y llena de vida, era la personificación de la esperanza que había renacido entre ellos. Durante la pequeña fiesta, se acurrucó junto a Isabela, observando las llamas danzantes de las velas. «Mamá», dijo, su voz infantil clara y seria, «Don Ricardo ya no va a volver para llevarte, ¿verdad?» Isabela la abrazó con fuerza. «No, mija, no va a llevarme». Entonces Sofía hizo la pregunta que flotaba en el aire. «¿Te quedarás con nosotros para siempre?» Isabela miró a Alejandro por encima de la cabeza de la niña y con una sonrisa que iluminó todo su ser, respondió: «Sí, mi amor, para siempre». La promesa hecha a una niña era la más sagrada de todas. El desenlace de su historia no era un cuento de hadas donde todos los problemas desaparecen mágicamente. La amenaza de don Ricardo era real y continuaría siendo una sombra en sus
Vidas. A veces, por la noche, Alejandro se encontraba mirando hacia la oscuridad, más allá de la ventana, su mandíbula tensa, consciente de que la paz que habían conquistado era frágil y necesitaría ser defendida constantemente. La lucha por la tierra, por la justicia y por la supervivencia continuaría. Pero ahora había una diferencia fundamental. Ya no luchaba solo para sobrevivir cada día, movido por el dolor del pasado. Luchaba para proteger un futuro brillante, un futuro que contenía la risa de su hija y el amor de la mujer que lo había salvado. Los días se convirtieron en semanas, y la vida en el rancho encontró su ritmo. Isabela, la joven europea que había llegado huyendo de la pobreza, encontró una riqueza que no podía medirse en oro. Aprendió la fuerza que existe en la simplicidad, la belleza de la lealtad y la profundidad de un amor nacido en las circunstancias más improbables. Cambió la promesa de una vida de lujo por una existencia de trabajo duro, peligro constante, pero también de una alegría y un sentimiento de pertenencia tan profundos que llenaban cada fibra de su ser. Su viaje, que había comenzado como una búsqueda de seguridad, la había llevado a descubrir el verdadero coraje, el coraje de elegir el propio destino. La cultura mexicana, con sus pilares de familia y fe, había sido el crisol donde su historia se había forjado. Eran la prueba viviente de que la familia no se define por lazos de sangre o contratos, sino por elecciones, sacrificios y por la lealtad del corazón. Su fe no estaba solo en Dios, sino el uno en el otro, y en la creencia de que el amor era una fuerza lo suficientemente poderosa como para enfrentar la tiranía. Encarnaban los valores del México rural, la resiliencia de la gente, el amor profundo por la tierra y la capacidad de encontrar fiesta y alegría, incluso en medio de las mayores dificultades. Su pequeña cabaña era un microcosmos del alma de una nación. La escena final es de una belleza simple y poderosa. El sol se está poniendo, pintando el cielo de la Sierra Madre con colores de fuego y oro. Alejandro, Isabela y Sofía están de pie frente a su casa, tomados de la mano. El nombre del rancho, La Esperanza Perdida, ahora parece una reliquia de un pasado distante. Miran hacia el horizonte, no con miedo, sino con una serenidad compartida. Son una familia, un faro de calor y luz en medio de la inmensidad salvaje. El viaje ha sido arduo y los desafíos no han terminado, pero están juntos, y juntos son el hogar el uno del otro, la verdadera y encontrada esperanza. Esta historia nos recuerda que un hogar verdadero no es un lugar, sino un sentimiento. Es donde nuestro corazón encuentra paz, donde nos sentimos vistos y amados, donde luchamos los unos por los otros. El viaje de Isabela, Alejandro y Sofía fue forjado por un error que se transformó en una bendición, mostrando que los caminos más inesperados pueden llevarnos a nuestro verdadero destino. ¿Crees que los errores pueden guiarnos por el camino correcto? ¿Cuál ha sido el error más feliz de tu vida? Deja tu reflexión en los comentarios. Nos encanta leer sus historias y aprender de sus experiencias. La historia de El susurro en la nieve llega a su fin, pero la emoción y el mensaje que lleva consigo permanecen. Si te emocionaste con la fuerza de Isabela, el coraje de Alejandro y la dulzura de Sofía, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video con alguien que aprecie las historias de amor, superación y destino. Cada suscripción, cada comentario nos ayuda a seguir trayendo narrativas que tocan el alma y celebran los valores que realmente importan. Gracias por vernos y por formar parte de nuestra comunidad. Mantente atento para más cuentos emocionantes de corazones que se atreven a desafiar el destino. Al final, el mensaje subyacente de la narrativa resuena con fuerza. Los designios del destino son, de hecho, misteriosos. Un error logístico, una nevada implacable,
unió a tres almas solitarias y les dio la oportunidad de construir algo bello y verdadero. Isabela, que buscaba seguridad en un contrato, la encontró en la vulnerabilidad del amor. Alejandro, que se había cerrado al mundo, reabrió su corazón. Y Sofía, que había perdido la voz por la tristeza, la encontró de nuevo en la alegría de tener una madre. La historia de ellos, arraigada en la cultura mexicana, demuestra que la verdadera riqueza no está en la tierra que se posee, sino en el amor que se cultiva en ella.